Bienvenidos a un nuevo episodio de curiosidades cuidadosamente seleccionadas y explicadas. Espero sea de tu agrado y aprendas algo nuevo. Recuerda, el saber nunca está de más. Comencemos. El insecto más rápido del mundo. El escarabajo tigre es el insecto terrestre más veloz, alcanzando una velocidad de 9 kilómetros por hora. Si lo comparamos con su tamaño, sería como si un humano corriera a más de 300 kilómetros por hora. Curiosamente, es tan rápido que a veces pierde de vista a su presa y tiene que detenerse para localizarla antes de continuar la persecución. La flor más grande del mundo. La Rafflesia arnoldi, conocida como la flor cadáver, es la flor más grande del mundo, con un diámetro de hasta 1 metro y un peso que puede superar los 10 kilogramos. Su apodo proviene del olor similar al de carne en descomposición que emite para atraer a los insectos que la polinizan. Aunque su apariencia es impresionante, esta flor es extremadamente rara y crece solo en ciertas selvas del sudeste asiático. El lago que cambia de color. El lago Hillier en Australia es famoso por su llamativo color rosa chicle. Este fenómeno natural se debe a microorganismos como las algas Dunaliella salina, que producen un pigmento rojizo al combinarse con altos niveles de sal. Lo más sorprendente es que el agua mantiene su color incluso si se recoge en un recipiente. Aunque existen otros lagos rosados en el mundo, Hillier es único por su contraste vibrante con el entorno verde y azul. La piedra que flota, la pumita, también conocida como piedra pómez, es una roca volcánica tan ligera que puede flotar en el agua. Esto ocurre porque su formación incluye burbujas de gas atrapadas durante la solidificación del magma. Además de ser utilizada en cosmética para exfoliar la piel, esta roca también ha sido empleada en la construcción desde la antigüedad, incluida la creación del Panteón de Roma. El reloj más preciso del mundo. El reloj de estroncio, desarrollado por científicos, es tan preciso que no perdería ni ganaría un segundo en 15.000 millones de años. Este reloj utiliza átomos de estroncio que vibran a frecuencias extremadamente altas para medir el tiempo con exactitud inigualable. Aunque no es práctico para el uso diario, representa un avance crucial en la medición del tiempo. El récord de altura del arco iris más alto del mundo. Aunque los arcoíris generalmente aparecen a baja altitud, hay un lugar donde desafían la altura. En Hawái, específicamente en Mauna Kea, se han registrado arcoíris a altitudes de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este fenómeno ocurre debido a la combinación única de humedad, temperaturas bajas y vientos fuertes en la región. Además, los arcoíris hawaianos son tan comunes y espectaculares que han inspirado innumerables mitos y leyendas en la cultura local. De hecho, Hawái es conocida como la capital mundial de los arcoíris. El zumbido de las abejas es su ventilación. El característico zumbido de las abejas no solo se produce cuando vuelan, sino también cuando ventilan sus colmenas. Al batir sus alas, regulan la temperatura y la humedad interna, lo que es crucial para proteger a las crías y mantener el néctar en las condiciones adecuadas para transformarse en miel. Este comportamiento cooperativo es un ejemplo más de la organización increíble de estos pequeños insectos. El color azul en la naturaleza es raro. Aunque el color azul es común en el cielo y el mar, es sorprendentemente raro en plantas y animales. Esto se debe a que, en la naturaleza, el azul no se produce a través de pigmentos, sino mediante estructuras que reflejan la luz de manera específica. Por ejemplo, las mariposas morfo y los pavos reales tienen un azul brillante que es una ilusión óptica creada por las microestructuras de sus alas o plumas. Incluso las flores azules, como las hortensias, logran su color debido a reacciones químicas en el suelo. Este fenómeno hace del azul un color especial, asociado a la rareza y la magia natural. El animal más rápido del mundo no es un guepardo. Aunque el guepardo es conocido como el corredor terrestre más veloz, el verdadero campeón de la velocidad en el reino animal es el halcón peregrino. Durante sus descensos en picada, puede alcanzar velocidades superiores a los 320 km por hora. Su cuerpo aerodinámico y sus fuertes músculos
le permiten cazar con precisión mientras vuela a esas velocidades extremas. Es una auténtica maravilla de la naturaleza en acción. El piano más grande del mundo. El piano más grande jamás construido mide 8 metros de largo y pesa 1.480 kilogramos. Fue diseñado por un joven neozelandés llamado Adrian Mann cuando tenía solo 17 años. Este colosal instrumento produce un sonido profundo y resonante, perfecto para piezas de música clásica. Aunque no es un piano práctico para escenarios, su creación muestra el ingenio humano y la pasión por la música llevada al extremo. Las semillas más pequeñas del mundo. Las orquídeas producen las semillas más diminutas del planeta. Una sola cápsula puede contener millones de semillas, cada una tan pequeña como un grano de polvo. Debido a su tamaño, estas semillas no tienen reservas de nutrientes y dependen de una relación simbiótica con hongos para germinar. Este delicado proceso es una razón por la que las orquídeas son tan preciadas y difíciles de cultivar. El agua puede quemarse. Aunque el agua y el fuego parecen opuestos, existe un fenómeno llamado hielo combustible o hidrato de metano, que combina moléculas de agua con gas metano. Este compuesto, al calentarse, libera el metano atrapado, que puede encenderse y arder mientras el hielo aún se derrite. Encontrado en el fondo del océano y en regiones polares, este curioso material tiene un gran potencial como fuente de energía futura. El día que nevó en el desierto del Sahara. El Sahara es conocido por su calor abrasador, pero en el año 2017 ocurrió algo extraordinario. Una nevada cubrió las dunas de arena en Argelia. Este fenómeno, aunque extremadamente raro, se ha registrado en unas pocas ocasiones. Las temperaturas inusualmente bajas y las condiciones meteorológicas perfectas permitieron que el paisaje dorado del desierto se transformara en un espectáculo blanco inolvidable. Los caracoles tienen miles de dientes. Aunque los caracoles parecen criaturas simples, tienen una estructura llamada rádula que contiene miles de diminutos dientes. Esta lengua dentada actúa como una lija, raspando hojas y superficies para alimentarse. Algunas especies de caracoles marinos incluso tienen dientes tan fuertes que pueden perforar conchas de otros animales. Sorprendentemente, el material que compone sus dientes es uno de los más resistentes de la naturaleza, superando incluso al acero. Los gatos tienen antenas emocionales. Los bigotes de los gatos no solo sirven para medir espacios estrechos, también detectan cambios en el entorno, como corrientes de aire y vibraciones. Además, los gatos usan sus bigotes para comunicar su estado de ánimo, relajados cuando están tranquilos y hacia atrás cuando están asustados o enfadados. La lengua es más que un músculo que ayuda a hablar y comer. Es un órgano increíblemente poderoso. Este músculo está compuesto por 8 músculos entrelazados, lo que le da una flexibilidad y fuerza única. Además, la lengua es única para cada persona, como una huella dactilar. Sus aproximadamente 10.000 papilas gustativas no solo detectan los sabores principales, dulce, salado, ácido, amargo y umami, sino que también influyen en nuestras preferencias alimenticias. Curiosamente, la lengua nunca deja de moverse, incluso cuando dormimos, pues juega un rol importante en la respiración y la limpieza bucal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué bostezamos cuando alguien más lo hace? El bostezo contagioso no solo es una peculiaridad, sino que también es un reflejo de nuestra empatía. Estudios sugieren que esta reacción ocurre más a menudo entre personas cercanas, como familiares o amigos, porque estamos sincronizados emocionalmente con ellos. Incluso algunos animales, como los perros y los chimpancés, también experimentan bostezos contagiosos, sobre todo con miembros de su grupo social. Se cree que el bostezo, además de oxigenar el cerebro, promueve la cohesión social y podría ser un mecanismo evolutivo para sincronizar los estados de alerta dentro de un grupo. Así que, si bostezas después de ver a alguien hacerlo, en realidad podrías estar mostrando cuán conectado estás con esa persona. Los humanos brillamos en la oscuridad. Aunque es invisible a simple vista, los cuerpos humanos emiten una luz tenue llamada biofluorescencia. Esta luz es causada por reacciones químicas en las células
y varía según el momento del día, siendo más intensa por la tarde. Aunque no es perceptible para nosotros, con cámaras especiales puede observarse este fenómeno asombroso. Los peces pueden caminar. El pez escalador es capaz de caminar fuera del agua utilizando sus aletas pectorales. Este pez, que habita en el sudeste asiático, puede sobrevivir hasta 6 días fuera del agua y es capaz de escalar pequeñas pendientes mientras busca un nuevo hábitat. Es un verdadero ejemplo de adaptación extrema. Las ranas pueden congelarse y revivir. Algunas ranas, como la rana de madera, tienen la capacidad de congelarse completamente durante el invierno y sobrevivir. Su cuerpo produce sustancias químicas que actúan como un anticongelante natural, protegiendo sus órganos vitales. Cuando la temperatura sube, se descongelan y retoman sus actividades como si nada hubiera pasado. Los árboles también se comunican. Los árboles no solo crecen y producen oxígeno, también hablan entre sí. Utilizan una red subterránea de hongos conocida como la Wood Wide Web para compartir nutrientes y enviar señales de advertencia sobre peligros como plagas o sequías. Los árboles más viejos, llamados árboles madre, desempeñan un rol crucial, ya que nutren a los más jóvenes enviándoles recursos. Este sistema de comunicación subterráneo demuestra que los bosques funcionan como comunidades interconectadas, colaborando para sobrevivir y prosperar. Las cebras no son blancas con rayas negras. Aunque a simple vista parezca que las cebras son blancas con rayas negras, en realidad su color base es negro y las rayas son blancas. Este patrón único no solo las identifica individualmente, sino que también tiene una función práctica. Ayuda a disuadir a los insectos, como los tábanos, y regula su temperatura corporal al crear corrientes de aire en la piel. Y de esta forma llegamos al final del episodio 16 de Curiosidades. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.